Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal Terror Diverso. Hoy les contaré la historia del creepypasta Slenderman. Todo comenzó en un rincón casi olvidado de internet, un lugar llamado Sometingaufull, un foro donde lo absurdo y lo creativo se cruzaban sin reglas ni límites. Era junio del año 2009, cuando un concurso apareció en uno de sus subforos. La idea era sencilla: editar fotografías comunes, para darles un aire de lo paranormal. Algunos usuarios subieron imágenes con figuras translúcidas, otros con objetos en movimiento inexplicables, pero entonces apareció una fotografía en blanco y negro de niños jugando en un parque, y al fondo una figura alta muy delgada con brazos anormalmente largos, un traje oscuro y una cabeza blanca completamente lisa como un óvalo sin rostro. Nadie se movía en la imagen, pero todo parecía gritar peligro. Había algo profundamente inquietante en la forma en que la figura parecía encajar sin encajar en la realidad, como si hubiese estado ahí antes de que la cámara se activara. El usuario que la subió, llamado Víctor Surge, escribió una frase simple debajo de la imagen que afirmaba que los niños desaparecieron poco después de que la foto fuera tomada, y con esa frase sin intención aparente, plantó una semilla que crecería como una maleza alimentada por se volvió viral en cuestión de días, no solo en el foro original, sino en otros espacios digitales donde lo misterioso se celebraba. Usuarios comenzaron a crear nuevas imágenes, donde Slenderman aparecía entre multitudes o detrás de niños en eventos escolares. Algunos incluso falsificaron documentos policiales y recortes de periódicos para construir una narrativa realista alrededor del personaje. Entonces comenzaron los relatos personales, personas que aseguraban haber soñado con él, haberlo visto al borde del bosque frente a su ventana en la escuela en medio de la niebla. Cuando se les preguntaba cómo era, todos lo describían de forma casi idéntica: alto, sin rostro, brazos larguísimos, traje oscuro. Parecía imposible que tanta gente coincidiera sin haberse puesto de acuerdo. Algunos relatos eran sencillos, como visiones extrañas o sueños repetitivos, pero otros eran oscuros y escalofriantes. Hablaban de voces que susurraban, dibujos que aparecían sin haber sido hechos, recuerdos que se desvanecían y una presencia constante detrás de ellos, una sombra inmóvil que parecía no moverse jamás, pero que estaba cada vez más cerca. Una de las historias más conocidas fue publicada bajo un nombre falso por una chica que se hacía llamar Emily. Dijo que todo comenzó con un hombre sin cara al que llamó el amigo delgado. No sabía por qué lo dibujó ni de dónde vino la idea, pero después del primer dibujo vinieron otros más, cada vez más oscuros, cada vez más detallados. Al principio sus padres pensaron que era una fase que estaba imitando algo de la televisión, pero cuando la encontraron hablando sola en su habitación con las luces apagadas y murmurando frases como "él me protege, él me ve", comenzaron a preocuparse. Emily empezó a cambiar, dejó de comer, dejó de dormir, comenzó a escribir palabras sin sentido en las paredes. Una noche desapareció de su cama, la puerta estaba cerrada desde dentro y la ventana no tenía marcas de apertura. La policía nunca encontró nada en su computadora. Había cientos de imágenes de Slenderman mezcladas con grabaciones de ella diciendo que él la llamaba, que era hora de irse y que no debía tener miedo. Historias como la de Emily se replicaron una y otra vez en distintos foros y páginas web, creando una red de testimonios que, aunque probablemente falsos, compartían patrones muy similares. Todos hablaban de niños o adolescentes que veían a Slenderman, lo soñaban o comenzaban a decir que podían escucharlo en sus pensamientos, que les pedía cosas, que les hacía promesas o que simplemente los miraba sin emitir palabra, y que eso era peor porque lo entendían todo sin necesidad de que hablara. Algunas víctimas decían que mientras más pensaban en él, más lo sentían cerca, más tangible, más presente, como si cada pensamiento, cada miedo, cada duda fuera una invitación para que él entrara en sus vidas. Algunos investigadores de leyendas urbanas comenzaron a analizar el fenómeno desde una perspectiva psicológica, social y hasta antropológica, pero no podían ignorar que las coincidencias eran demasiado constantes y profundas. El punto más oscuro de la historia llegó en 2014, cuando dos niñas de 12 años en Wisconsin llevaron a su amiga al bosque y la apuñalaron diciéndole que lo sentían, que era necesario para agradar a Slenderman. El caso fue un escándalo mundial y provocó una discusión profunda sobre el impacto de internet en las mentes jóvenes, pero también dio una extraña validez al mito. Y una historia ficticia podía motivar un acto tan real, tan brutal. Entonces, ¿dónde terminaba la ficción y comenzaba la realidad? Después de ese suceso, muchos sitios web eliminaron contenido relacionado con Slenderman, pero era demasiado tarde. Su imagen ya estaba grabada en la cultura digital, su historia se contaba en películas, videojuegos, cómics, series de televisión, libros y, más importante, en los susurros digitales de quienes decían haberlo visto, sentirlo o temerlo. Hasta el día de hoy hay quienes aseguran que Slenderman no necesita más que la atención para existir, que cada vez que alguien lo menciona él da un paso más hacia la realidad, que solo necesita ser recordado para sobrevivir.
sobrevivir y que cada historia, cada dibujo, cada palabra lo alimenta. Slenderman es descrito como una figura humanoide de estatura extremadamente alta por encima de los 2 metros, con extremidades delgadas que pueden alargarse como tentáculos y una cabeza blanca completamente lisa, sin ojos ni boca ni rasgos faciales. Su presencia provoca ansiedad y malestar general en quienes lo perciben. Muchas veces aparece al borde de bosques en lugares alejados o donde hay poca presencia humana, aunque también puede ser visto en entornos urbanos, siempre callado, siempre inmóvil. Se dice que tiene la capacidad de teletransportarse, aparecer y desaparecer sin sonido, alterar los pensamientos, inducir locura o actos extremos como el aislamiento o la violencia. Sus víctimas suelen ser niños, adolescentes o personas mentalmente vulnerables que al conocerlo o verlo comienzan a experimentar cambios psicológicos severos como insomnio, alucinaciones auditivas, pérdida de memoria y una obsesión compulsiva por dibujarlo o hablar de él. Existen muchas teorías sobre lo que es realmente. Algunas lo describen como un tulpa, es decir, una manifestación creada por el pensamiento colectivo que al ser creído por tantas personas adquiere fuerza y autonomía. Otras teorías lo conectan con antiguas leyendas europeas sobre espíritus del bosque o demonios sin rostro que cazaban a los jóvenes en las noches. También hay quienes creen que es una criatura interdimensional que usa el miedo como puerta de entrada a nuestra realidad, alimentándose de la atención y del pánico, mientras otros aseguran que es simplemente una metáfora viva del miedo infantil al abandono, a lo desconocido o a la muerte. En todo caso, Slenderman se ha consolidado como una de las figuras más impactantes del folclore digital moderno, y como todo buen mito seguirá creciendo siempre que alguien lo mencione, lo recuerde o le tema.